¿Qué tal, amables amigos? Es un placer continuar compartiendo con ustedes las revelaciones del Apocalipsis. En los últimos temas, el 37 y 38, hemos desarrollado junto el capítulo 7, donde vimos después del sexto sello cómo terminaría el sexto sello. Recordemos nada más los versículos 16 y 17, dice así: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es decir, el sexto sello termina con el retorno de Jesús en gloria. Por eso dice: escondenos los impíos que se pierden. Ahí hemos visto todos los detalles del sexto sello, pero la pregunta: ¿quiénes se podrán mantener en pie? Y en el capítulo 7 entonces hemos visto que los dos grandes compañías que van a estar en pie cuando Jesús venga, de los fieles, de los que se salvan, son los 144,000 y la gran muchedumbre. Hemos visto todos los detalles allí en el tema 37 y 38. Si tú no lo viste, por favor, velo también, porque es muy importante y muy vital. Hemos visto todos los detalles. Hemos visto, por ejemplo, que Elías, que fue al cielo sin ver la muerte, es símbolo de los 144,000. Y Enoc, que fue llevado el primer hombre antes que venga la destrucción en el diluvio universal, es símbolo de aquella gran compañía que estará en pie también antes que Jesús vuelva en gloria y majestad. Así que, por lo tanto, ¿verdad? Eso hemos visto en el capítulo 7. Ahora nos vamos a introducir al capítulo 8, que es donde vamos a estudiar junto acerca de las 7 trompetas. Ahora miren, mis amigos, recordemos siempre que Dios, el Espíritu Santo, Jesús, que reveló todas estas verdades. Por ejemplo, si yo voy al capítulo 1 del Apocalipsis, recuerdan, hemos estudiado ese capítulo muy ampliamente, pero sin embargo, cuando el Señor Jesús, por ejemplo, le habla al apóstol Juan allí, le dice desde el versículo 17, porque él se muestra con una gloria impresionante y Juan quedó como muerto al ver la gloria de Jesús, y dice el verso 17 en adelante: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no tema, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. ¡Qué hermoso! Jesús mismo le está explicando a Juan: mira, Juan, todo lo que yo te voy a revelar, lo que tú vas a recibir, lo que el ángel Gabriel te traerá de parte mía, será toda la revelación de la historia hasta que yo vuelva en gloria. Así que, por lo tanto, recuerdan ustedes, hemos estudiado, por ejemplo, eso ustedes los pueden ver en los temas, ¿verdad?, primarios que tenemos ahí del 8 al 15. Ahí hemos estudiado las 7 iglesias. ¿Y qué es lo que Jesús le revelaba en las 7 iglesias? Cómo la iglesia cristiana iba a correr desde la primera, Éfeso, que era la iglesia apostólica, Esmirna, de la gran persecución de la Roma imperial, Pérgamo, cómo se iba a corromper en Roma, sí, todas las características de la iglesia en su faz interna, cómo se iba a desarrollar hasta que Jesús vuelva en gloria y majestad, ¿verdad? Y lo mismo Dios después hace a través de los 7 sellos. Dios también, a través de los 7 sellos, va explicando la iglesia en su faz externa, las persecuciones también que iba a sufrir, comenzando con el primer periodo, el primer sello, la iglesia apostólica, y así sucesivamente. ¿Por qué Dios utiliza estos métodos y en distintas claves? Justamente porque Dios usa, como hemos dicho ya varias veces, un método. La repetición es la madre del saber. Y Dios va mostrando la historia, cómo se iba a desarrollar de distintas maneras, para que nosotros vayamos comprendiendo y entendiendo. Ahora, imagínense, en todas las dispensaciones cristianas hubo también hijos de Dios, que ellos recibían ahí los rollos sagrados, como estaban escritos, y leían estas cosas, y el Espíritu de Dios lo motivaba a comprender las profecías, porque las profecías es la revelación que Dios nos da para que nosotros comprendamos
todo lo que tenía que ocurrir en los distintos aspectos de la vida, pero muy especialmente alistarnos y prepararnos para las mansiones eternas, porque Dios tiene su reino eterno. Y este periodo de historia que hemos vivido de que Adán y Eva fueron creados y cayeron, apenas son 6.000 años de historia. Para Dios eso no es nada, para nosotros es mucho, lógicamente, pero queridos amigos, nos aguarda el retorno de Jesús en gloria, donde nosotros tenemos que prepararnos y alistarnos. Y al estudiar todas estas profecías, nos dan a nosotros la gran referencia de la omnisciencia de nuestro Padre, que nos revela todas las cosas. Y así como se cumplieron todas estas cosas, se van a cumplir las que faltan también. Así que con esto en mente, entonces, vamos ahora al capítulo 8, que vamos a ver, lógicamente, una introducción para luego ver, ¿verdad?, en los siguientes temas, el cumplimiento de las 7 trompetas. Pero ¿cómo comienza el capítulo 8? Dice el versículo 1, cuando abrió, dice, el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué significa este versículo? Este versículo tendría que estar incorporado en el capítulo 7, pero los que hicieron, ¿verdad?, las traducciones de la Biblia, lo incorporaron allí, pero está hablando del 7º sello. ¿Cómo iba a terminar el 7º sello? Recuerdan ustedes que el 6º sello es la venida de Jesús en gloria. El número, todo el desarrollo del capítulo 7 es los que van a quedar en vida, que no van a ver la muerte y van a ser trasladados junto con todos los que resuciten. Pero ¿qué dice el 7º sello? Hubo silencio en el cielo por espacio de media hora. Bueno, en profecía sabemos que usar el tiempo profético. Por ejemplo, un día en profecía equivale a un año. O sea que una hora profética son 15 días y media hora es la mitad, 7,5. ¿Y por qué dice que hubo silencio en el cielo? Ah, mis amados queridos, ustedes saben cómo se va a preparar el universo. Nuestros hermanos que pueblan todo el universo perfecto, que no tiene nada que ver, por supuesto, con los asuntos de los ovnis y todo. Ya lo hemos explicado en uno de los temas, que eso es obra del espiritismo, Satanás, haciendo todas esas manifestaciones. Pero mis amados queridos, cuando Jesús vuelve en gloria, vuelve Él, la gloria de su Padre y la gloria de los santos ángeles. Lo que está diciendo este texto es que justamente el cielo, el lugar donde está el trono de Dios, va a haber silencio por ese espacio de 7 días. ¿Cómo será la venida de Cristo? ¿Y cómo será que nosotros ascenderemos en gloria hasta el trono de Dios durante ese periodo? Miren, el mismo capítulo 6, ¿verdad?, nos está explicando, que recién hemos leído, el verso 16, y decían a los montes y a las peñas, los impíos que se pierden, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. O sea, el Cordero es símbolo de Cristo y el que está sentado en el trono es el Padre. Por eso es que en el Evangelio también, inclusive cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, el verso 27, hablando de la venida de Cristo, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Qué les parece, mis amigos? El 7º sello solamente dice que hubo silencio en el cielo, porque el cielo se vaciará, el trono de Dios, para venir a buscarnos a nosotros. Y cuando nosotros ascendamos ahora en gloria hasta el trono de Dios, ¿cómo se habrán preparado nuestros hermanos en las galaxias para darnos la bienvenida? Amigo mío, ¿podés perderte la experiencia de lo que será el comienzo de la vida eterna? Piensa seriamente que esto no es un cuento, es una verdad gloriosa, que tenemos que vivirla, que atesorarla en nuestros corazones. Por eso Dios nos reveló en su palabra todas estas gloriosas verdades. Y entonces, continuando ahora, ¿qué más dice allí? Desde el versículo 2 en adelante. Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel, no está hablando de los 7 como vamos a estudiar después, cuando estudiemos las 7 trompetas,
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno, voces, relámpago y un terremoto. ¿Qué significan estos versículos antes de introducir las 7 trompetas? Mis amados queridos, dice que un ángel vino y se paró junto al altar de bronce donde se echaba incienso a las oraciones de los santos. En primer lugar, todo esto puede simbolizar que durante todo este periodo que van a tocar las trompetas, aunque estas trompetas, vamos a ver que va a ser un castigo que Dios va a permitir para los poderes que persiguieron al pueblo de Dios. Primero a la Roma imperial y después a la Roma religiosa también. Vamos a ver enseguida todos esos detalles. Pero mis amados queridos, este ángel está diciendo que los hijos de Dios que vivirían en ese periodo histórico recibirían la bendición de Dios, sus oraciones serían escuchadas. Y cuando llega el versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpago y un terremoto, esto puede tener doble aplicación. La primera, el castigo que Dios permitirá que le caigan a aquellos que persiguieron al pueblo de Dios, como vamos a ver enseguida. Y en segundo lugar, puede ser también que está hablando del momento final ya, como lo dice Apocalipsis 16 cuando Jesús se levante del santuario, cuando ya no haya más misericordia para nadie, cuando ya nadie puede entrar al santuario a través de las oraciones, porque ya Cristo no va a ministrar. Y entonces cuando llegue prácticamente la 6ª o 7ª plaga, ¿qué dice la Biblia que va a ocurrir? Las mismas palabras que aparecen acá del ángel. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Apocalipsis, el capítulo 16, allí nosotros nos encontramos con la siguiente declaración de la palabra de Dios. Ahí está hablando de lo que vamos a estudiar un día también, cómo van a venir las 7 postreras plagas sobre la tierra, pero fíjense en lo que dice el verso 17 y 18 del capítulo 16. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono de Dios diciendo: hecho está. O sea, se terminó la gracia, ya no hay más misericordia. Jesús se levanta y volverá. Entonces hubo relámpagos, voces, trueno y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Sí, mis amigos, esa es la fase final antes que Jesús aparezca en gloria y majestad. Bueno, con esto en mente entonces, vamos a entrar a considerar, por supuesto, a las 7 trompetas, pero lo que vamos a hacer en este tema es solo dar una introducción mínima para que ustedes se alisten y preparen. En el siguiente tema empezaremos a desarrollar cómo serán el toque de esas trompetas y qué significado tiene en la historia. Pero a grandes rasgos les voy a explicar un poquito. El versículo 6 dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. ¿Qué significa los toques de las trompetas que vamos a ver? Yo se lo resumo ahora y para el próximo tema vamos a empezar a ver los detalles. En primer lugar, ¿qué significan los toques de las trompetas? Cuando estudiemos vamos a ver que las 4 primeras trompetas se están refiriendo a las hordas bárbaras que iban a destruir el imperio romano. Mis amados queridos, hubo 6 grandes imperios en la historia de la humanidad. Egipto fue el primero, Asiria fue el segundo, Babilonia el tercero, Medio Persia el cuarto, Grecia el quinto y Roma el sexto. No iba a haber un 7º imperio mundial. Eso, cuando estudiamos la profecía de Daniel 2, ahí se revela que después de Roma fue desmembrada por las 10 hordas bárbaras, ¿verdad? Y ya no se iba a levantar más, y entonces el 7º reino es el de Cristo que viene a esta tierra para siempre jamás. Así que, mis amados, cuando estudiemos las 7 trompetas, vamos a ver que las 4 primeras trompetas son las hordas bárbaras que iban a dividir el imperio. Genserico frente a Roma, Atila frente a Roma, y todas las hordas bárbaras, cómo iban a dividir Roma. Cuando estudiemos la
la quinta trompeta, vamos a ver el poder musulmán en la profecía. Y cuando estudiemos la quinta trompeta y la sexta trompeta, el poder otomano y turco que iba a tener su finalidad en el año 1840. Y cuando veamos la séptima trompeta, ahí viene la gran maravilla, porque la misma Biblia explica cuándo iba a comenzar a tocar la séptima trompeta, que es cuando comenzaba el año 1844, cuando comenzaba el juicio preadvenimiento en el cielo, cuando el Padre y el Hijo se trasladan al lugar santísimo en el santuario celestial y se alistan para comenzar el juicio de los muertos, se abren los libros en el cielo y ahí comienza a darse quiénes serán herederos de la vida eterna. Todo eso lo vamos a ver cuando estudiemos las trompetas, pero para que tú te alistes y te prepares para estudiarla. Mira, mis amigos, no es fácil ahora ver toda la historia. La gente está muy enraizada en el celular, ¿verdad? En otras cosas, y más ahora con todo el clima de guerra que se agita sobre las naciones, los conflictos, los problemas sociales que se dan. Pero mis amigos queridos, el estudiar la historia y ver cómo Dios te la reveló, ¿qué ocurre? Te enamoras más de Dios, te enamoras más de Jesús, de su verdad gloriosa, porque sabes que así como se cumplió lo que Él predijo antes que se cumpla, se va a cumplir perfectamente igual en la hora final. Así que por lo tanto termino con los últimos pasajes que leemos en Apocalipsis 22. Y el espíritu y la esposa dicen ven, el verso 17. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es una figura el esposo, la figura de Cristo, y la esposa, la Nueva Jerusalén, y en este caso la iglesia también, que tiene una misión de predicar el evangelio, están diciendo ven. Conságrate a Dios, acepta su verdad, porque aquí que vengo en gloria. Que Dios te bendiga y en el próximo tema vamos a comenzar a desarrollar las 7 trompetas. Bendiciones para ti y todos tus seres queridos. Amén.